dijo a la gente que hicieran devocionales por la mañana. ¿Se dan cuenta de eso? O que empezaran a leer, ni siquiera dijo que empezáramos a leer la Biblia, en la Biblia. El mensaje central de Jesucristo fue: arrepiéntanse. Amén. Él dejó muy claro que la primera clave y la clave fundamental para poder entrar en las bendiciones de Dios es tener un genuino arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay entrada al reino de los cielos. Y esto lo dejó establecido desde su primer mensaje. Si hubiera habido otro mensaje más urgente y más necesario para la humanidad, seguramente Él lo habría dicho, pero no fue así. Amén. Hay que arrepentirse para poder entrar al reino de los cielos. Esta verdad, escuche bien, esta verdad nunca podrá ser alterada, pues fue dicha por Dios mismo. Dios hecho carne vino a decirnos lo que necesitábamos. Ese es el consejo para nosotros hoy. Ese es el consejo para nosotros hoy. Arrepiéntete para salvación. Amén. Sin arrepentimiento no hay vida. Recordemos que Jesús dijo que los cielos y la tierra pasarían, pero que su palabra nunca pasaría. Y las palabras que Él usó, como veremos más adelante, incluso en cada uno de los evangelios encontraremos que el mensaje central de Jesucristo fue: arrepiéntanse. ¿Qué se refería a Jesús con la palabra arrepentimiento? Cuando Jesús dijo arrepentíos, no se refería a sentir un poco de remordimiento por haber hecho algo malo. Tampoco la idea de Jesús era hacer una confesión de pecados para después volver a lo mismo. Ni siquiera quería decir que nos apartáramos de ciertos pecados, de pecados escandalosos, como el emborracharse, el adulterar, matar. ¿Saben? Jesús siempre supo que nuestra necesidad de arrepentimiento va más allá de lo que la sociedad e incluso nuestra propia familia puede ver y juzgar. Él conoce el interior de cada uno de nosotros. ¿Cierto que sí? Él conoce lo más profundo de tus escondidos secretos, de tus maldades, de tus vergüenzas y de tu impiedad. Él conoce todas esas cosas. Y es que qué maravilloso que Él sí lo pueda ver. Porque nosotros generalmente nos dejamos llevar por las apariencias. Cuando vemos a un joven apuesto, y ahí comienzan las chicas a pensar: uy, ¿qué va a decir el pastor? Algo para mí. Pues sí, es para usted, jovencita. Cuando ve a un joven apuesto y piensa que es parecido, muy similar a un ángel, te estás equivocando, porque estás viendo solamente una fachada. Estás viendo a alguien con un corazón perverso. Estás viendo a alguien, a un pecador que necesita a Cristo. Amén. Cuando vemos a una señorita, una niña, decimos: wow, qué angelical. Y es que parecen ángeles. ¿Sí o no? Pero el corazón del hombre necesita más que una pura fachada. El corazón nuestro necesita arrepentirse. Amén. Tampoco Jesús nos dijo que entráramos en un proceso para cambiar poco a poco nuestros hábitos. Jesús no estaba dando clases de moralidad o buenos consejos para que nos vaya bien en la vida, para ser mejores ciudadanos. Él estaba gritando a la humanidad su realidad. Todo está mal en tu vida. No hay nada bueno. La palabra nos dice claramente que no hay ni tan solo uno bueno. Aunque algunos creen que solamente le faltan las alitas, pero no es así. Amén. Necesitamos, ustedes y yo, un cambio total y de raíz en nuestra forma de pensar y de vivir. Aun cuando ustedes digan: no, pero es que yo ya voy a la iglesia, pues no es suficiente, y ustedes lo saben. Solamente que es que quiere aparentar que vive mejor ahora porque asiste a la iglesia. El asistir a la iglesia es algo muy bueno para cada uno de nosotros, como nos compartía nuestro debutante hermano hoy aquí en los anuncios. No hay que dejar de congregarse, porque algunos lo toman por costumbre.
¿Cierto que sí? Entonces, esta necesidad de cambio total de raíz y de manera de pensar y de vivir, esta necesidad es algo que el mundo que tiene, ¿cierto? Pero también es una necesidad latente en la iglesia. Hoy por condición o por el hecho de que somos representantes y embajadores del reino de los cielos, cuanto más la iglesia debe ser una iglesia arrepentida, como testimonio al mundo. Fíjese, la palabra original que Jesús usó para arrepentirse viene del griego metanoia, y quiere decir cambio total de mentalidad y de acciones, sintiendo vergüenza, dolor por haber ofendido a un Dios santo, santo, santo. Amén. Entonces, ¿qué quería decir Jesús con esto de arrepiéntanse? Él estaba hablando del abandono, del rechazo total de los pecados que una persona practica en su vida diaria. Y para algunos dicen, eso es difícil. Y si le parece difícil, pues al que le gusta el caldo se le dan 3 tazas, dicen por ahí. Si esto le parece difícil, le añadiré algo más o algunas cosas más. No solo es dejarlos, sino comenzar a hacer, o dejar los pecados me refiero, sino comenzar a hacer lo contrario. Por ejemplo, si robaba, ya no robe más, pero no se queda ahí, sino que sea alguien que puede bendecir y ayudar a otros que están en necesidad. Amén. No se trata solamente de dejar algo, se trata de hacer totalmente lo contrario. Amén. Se trata entonces de amar ahora a aquel quien tanto despreciaste. Se trata ahora de aborrecer lo que tanto amaste. En este momento me refiero al pecado. Parece complicado, ¿cierto? Pues no solo es eso, sino que abandonar los pecados y malos caminos no debe ser un esfuerzo meramente físico. Debe haber una convicción para que haya un resultado genuino, y ese resultado es que usted dará la espalda al pecado de buena gana y con mucho gusto. ¿Cuántos quieren eso en sus vidas? Tener gozo de ya no pecar. Tener gozo de ya no pecar. Hace un momento cantábamos amarte siempre. ¿Cómo será posible eso? ¿Cómo será posible eso? Solamente en su presencia, cuando nosotros hayamos sido realmente convertidos y transformados, cuando estemos en compañía de nuestro Señor, quien ha prometido que donde Él está, nosotros estaremos, si creemos en Dios y confiamos en sus palabras, confiamos en el Evangelio. Amén. Entonces debemos dejar nuestro pecado de buen gusto, y debemos hacerlo porque estamos convencidos de que ya hemos ofendido mucho a un Dios tan bueno. De nada vale dejar pecado si la persona no está convencida en su mente, y en tal caso no hay un arrepentimiento genuino, porque por más esfuerzo que usted haga, usted volverá a caer si su arrepentimiento no es verdadero, no es genuino, si usted ya no aborrece ese pecado. Algunos se dicen, voy a dejar de fumar, voy a dejar de beber, y viven ahí, no pueden pasar por ni oler un poquito el cigarrillo, porque enseguida dicen, me voy a caer otra vez. Viven pendientes, viven como el equilibrista en la cuerda floja en el circo. Por cualquier descuido va a caer. Pero cuando usted odia el pecado que tanto amó, entonces usted no andará en la cuerda floja, usted caminará por sendas seguras, porque será acompañado, guiado por el Espíritu Santo de Dios, quien le ayuda a arrepentirse, y lo puede hacer hoy mismo. Para que no vaya planeando desde ya, cuando termine la prédica o esta noche yo me voy a arrepentir. Hágalo ahora. Es el momento para entregar toda carga al Señor. En resumen, hermanos amados, arrepentirse es aborrecer el pecado. Y cada uno de ustedes sabe cuáles son sus pecados personales.
es rechazarlo y comenzar a hacer aquello que sabemos que agrada a Dios, porque estamos convencidos de haber agredido, de haber insultado a Dios con nuestras malas acciones. ¿Cuántos están conscientes de sus malas acciones? Eso fue lo que quiso decir Jesús. Eso y solo eso es tener un arrepentimiento bíblico. Amén. Me estoy haciendo entender. ¿Están aquí? Ok. Entonces decía que solamente eso, lo que Jesús dijo, es tener un arrepentimiento bíblico. Gracias por alzar los ojos aquí un momento. Aló, estoy aquí. ¿Me escuchan? ¿Me ven? ¿Sí? No es importante que me vean a mí, pero es que si comienzan a agacharse, a mirar para todos los lados, creo que no me están poniendo cuidado. Y si la charla no le parece agradable, pues me agrada. ¿Sabe por qué me agrada? Porque algunos agachan porque se sienten ofendidos por lo que les estoy diciendo. Y me alegra. Porque si vinieran ustedes aquí para ser entretenidos, entonces este no es el lugar. Y quiero decirle algo más. Jesús nunca dijo arrepiéntanse, ni trajo mensajes a la tierra para tenernos entretenidos. Para tenernos entretenidos tenemos el Netflix, tenemos el YouTube, tenemos todas las películas que si usted se pueda imaginar. Podemos irnos a un parque, podemos irnos al cine, al circo o donde ustedes quieran ir. Pero hablar de arrepentimiento seguramente que a muchos no nos gusta. O mejor que nos hablen de arrepentimiento. Porque está Dios tocando por medio de su palabra las cosas que nosotros hemos querido ocultar durante tanto tiempo. Dios sacará a la luz todas las cosas. O sea que por más de que ahorita aquí se haga el dormido, no vale. Un día delante del Señor dará cuenta de las cosas que hoy quiere ignorar. Amén. Entonces es imposible para algunos arrepentirse. Algunos gritan, ¿cómo? ¿Cómo es que debo arrepentirme y dejar estas cosas? Quiere decir que yo tengo que dejar mis malos hábitos, mi rencor, mi odio, mi desprecio, mi lujuria. ¿Debo dejar esas cosas? Sí, es exactamente. Y no solo dejar eso, sino cualquier otro pecado en su vida. Sin dejar o abandonar los pecados, no ha habido arrepentimiento. No importa cuántas lágrimas y confesiones haya habido. Y por cierto, hay que dejarlo de buena manera, de buena gana, como le decía antes, y sin quejarse. Si vuelves de vez en vez a tu mismo pecado, es porque no ha habido arrepentimiento. Y repito esto, no importa cuántas veces usted se haya dado golpes de pecho, no importa si se ha dado martillazos en la cabeza, no importa si se ha querido morder los dedos. Mire, no importa lo que usted haya hecho, si usted repite su pecado, usted nunca se ha arrepentido. Y si usted nunca se ha arrepentido, déjeme decirle que tiene un grave problema. No con nosotros, no con los hermanos, sino con Dios. No digo esto para predicarles un temor a sus corazones. Lo digo porque la palabra de Dios claramente me apoya para decirle que si ustedes no se arrepienten, perecerán. Amén. Es imposible, dicen muchos. Mi amado, mi amigo, Jesús, escuche esto, nunca pide cosas imposibles. Todo lo que Él pide es perfectamente posible. Cuando hay un cambio de mentalidad y dolor por haber ofendido a Dios, este es el concepto bíblico. Este es tener un genuino arrepentimiento. Los 4 evangelios demuestran que Jesús predicó el arrepentimiento. Y voy a ir muy rápido, solamente apúntenlo ahí, no sé si van a alcanzar ahí, hoy estoy como un turbo. Entonces quiero saber si alcanzan estos hermanos a escribir. Comencemos por Mateo 4:17. En el Evangelio según San Mateo, Jesús dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Wow. Es que como vemos el reino de los cielos tan lejos, entonces como me arrepiento otro día, ¿no? No se trata de eso. Algunos dicen, ya cuando Jesús esté por venir yo me arrepiento. ¿Y qué tal si te mueres antes? Tenemos esa idea equivocada. Oh, Cristo viene, tengo que prepararme. No, prepárate hoy porque hoy mismo puedes morir. Aló, hablo con inmortales aquí.
En Marcos 14:15 se lee que Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. En Lucas 13:5 Jesús clamó a las multitudes y dijo: antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En Juan 7:7 Jesús explicó que el mundo lo odiaba por predicar arrepentimiento. Miremos el texto en el capítulo 7, versículo 7 de Juan. No puede el mundo aborreceros a vosotros, le decía a quienes, a sus discípulos, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Él les decía: esto es lo que está mal en sus vidas. Los 4 evangelios nos gritan que Jesús le dio prioridad al arrepentimiento y que en todo tiempo trataba de que la gente entendiera esto. Esto es tan claro que una vez dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amados hermanos, Cristo el Señor dejó el mismo cielo y bajó a la tierra para hacerle entender a la gente que sin el arrepentimiento no puede haber salvación. Pudiera yo decir o añadir que el Padre no encontró una mejor manera de comunicación de nuestra más grande necesidad. No encontró otra mejor manera que venir Él mismo a decirnos lo que nosotros necesitamos oír: que si no hay arrepentimiento, tampoco hay salvación, y que si no nos arrepentimos, juntamente pereceremos con aquellos del mundo que tanto despreciamos. Amados hermanos, el viaje cósmico de Cristo Jesús, viniendo desde el cielo a esta tierra, humillándose a sí mismo, haciéndose hombre, estando en condición de hombre, para gritarnos en la cara: su vida, tu vida, mi vida está mal, deben cambiarla. Aunque les parezca que nadie les ve, aunque crean que cuando están solos en sus casas o en el automóvil, aunque crean que pueden ocultar todo engaño, todo adulterio, toda fornicación, todo robo, toda inmundicia, aunque crean que lo pueden ocultar, delante de Dios no hay nada oculto. Tenemos que tener más conciencia del Dios que tenemos y del mensaje central de Jesucristo: arrepentíos o moriréis. Jesús está más interesado en el arrepentimiento de las personas que en la sanidad de los cuerpos. ¿Saben por qué? Actualmente vemos mucho énfasis en las sanidades y en los milagros, y se hacen campañas, como hemos visto aquí en esta ciudad: venga, reciba su milagro, y venga, pague por su milagro. Eso no es más que una sinvergüenzura, una vergüenza que alguien en el nombre de Jesús esté hablando mensajes sin el respaldo de la palabra de Dios, sin el deseo exclusivo del Padre, que se tomó el trabajo de enviar a su Hijo para que nos dijera que sin arrepentimiento no hay vida. ¿Cómo centrar el mensaje de Cristo en las cosas terrenales? ¡Qué falta de entendimiento! ¡Qué falta de discernimiento! Y qué locura que muchos hoy en día corran detrás de las cosas en lugar de correr detrás de aquel que es el creador de todas las cosas. Jesús entonces dejó muy claro que el gran propósito que tenían los milagros que Él hacía, eran solamente para que la gente se arrepintiera y se apartara de sus pecados. Porque la palabra del Señor nos cuenta que Jesús comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Y la palabra en Mateo 11, 20 al 22 nos dice:
Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Eso nos demuestra, y lo hablaba anoche con una hermana, que una persona reciba una sanidad en el cuerpo no asegura que esa persona llegue al cielo. Porque lastimosamente los hombres queremos solamente el beneficio, pero no queremos sacrificar nada, pero no queremos arrepentirnos. Algunos solamente se arrepienten cuando están al punto del divorcio, cuando están al borde de la muerte o cuando están descubiertos. Cuando se les ha descubierto el pecado, entonces ahí dicen que se arrepienten. Pero ¿qué pasaría si no se hubieran sido descubiertos sus pecados? No se arrepentirían. Por eso es que es maravilloso el Espíritu de Dios, que hoy, en este momento, comienza a trabajar en sus corazones para convencerlos de que lo que tienen oculto en su vida secreta no es bueno. Y espero que les dé convicción de ese pecado. Espero que el Espíritu Santo hoy hable directamente a sus corazones para que hoy tengamos un genuino arrepentimiento, demos frutos de un genuino arrepentimiento. Amén. Jesucristo no hacía milagros para entretener a la audiencia. No. Hoy en día vemos que montan shows hasta de resurrecciones. Los pseudoapóstoles y pseudo profetas y pseudo pastores inventan trucos porque la gente está ávida de ver cosas. Es muy fácil querer ver que el otro haga lo que yo digo. Es muy fácil mirar la paja en el ojo ajeno. Pero nuestra ceguera no nos permite ver hacia adentro. Necesitamos la luz de Cristo alumbrando dentro de nuestros corazones. Necesitamos abrir hoy nuestro corazón a Él y pedirle: ven, cambia, alumbra toda oscuridad de mi corazón, hazme una nueva persona. No quiero vivir más así. Jesús sabía que si las personas no se arrepentían, irían al infierno. Por eso fue que gritó tantas veces. Recuerdo haber predicado hace unos años algo de la frase de Jesús: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise traerte aquí como la gallina cuida sus polluelos, pero no quisiste? Y Jesús lloró sobre Jerusalén. Dolía el corazón del Señor al ver que la gente, al igual que hoy, aún estando en ese tiempo en las sinagogas y hoy asistiendo a las iglesias, viven una vida, doble vida, sin arrepentimiento, sin genuino arrepentimiento. Y después se andan quejando porque les va mal. Después andan diciendo: pastor, y yo oro, sí, pero ni siquiera en el momento de la oración son genuinos delante de Dios y por tanto no se arrepienten. Y si no hay arrepentimiento, juntamente con el mundo perecerán. Así estén en la iglesia. Amén. Fíjese, cuando Jesús sanó a un paralítico, claramente le dijo: mira, en Juan 5:14 le dijo al paralítico: mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Jesús esperaba arrepentimiento en ese individuo y se lo dejó muy claro. Jesús esperaba arrepentimiento en ese individuo, en ese hombre a quien le devolvió su movimiento en su cuerpo, y Él se lo dejó muy claro: no sigas pecando, cambia tu mente, cambia tu estilo de vida. ¿A cuántos Dios aquí les ha quitado la parálisis que tenían? Entonces, ¿por qué volvemos al mismo pecado?
Es como si alguien que estuviera paralítico caminara. ¿Creen ustedes que quisiera volver a andar en la silla de ruedas? Nadie que después de tener una enfermedad terminal es sanado quiere volver a tenerla. ¿Cierto que no? Por tanto, si nos cuidamos tanto de la enfermedad física, ¿por qué no nos cuidamos de la enfermedad espiritual? ¿Por qué querer volver ahí? Cada vez, hermanos amados, hay un más grande número de predicadores que hablan de sanidad y milagros, pero no de arrepentimiento. La pregunta es, ¿podemos creer que vienen de parte de Dios cuando no predican el mensaje que Jesús predicó? Yo me pregunto, ¿quién fue el hombre tan valiente o tan capaz? ¿Están aquí? Levanten la mano los dormidos. ¿Quién fue el hombre capaz de robarse, de secuestrar el arrepentimiento de las iglesias? ¿A dónde se fue el arrepentimiento? ¿A dónde está el arrepentimiento en las iglesias del día de hoy? Muchos se predican, y aunque este mensaje es algo muy sencillo para muchos, permítame decirle que eso es volver a la escritura, porque eso es lo que Cristo enseñó. Podemos volvernos muy filosóficos, muy académicos, muy teólogos, pero esto es la base del evangelio, y a veces queremos estar en la cumbre sin mirar que necesitamos una base. Arrepentimiento fue el mensaje que Jesús recibió directamente del Padre. En el Evangelio de Juan, Jesús dejó muy claro que el mensaje que él predicó lo recibió directamente del Padre. Juan 12:49 dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Eso quiere decir que el evangelio de arrepentimiento es un mensaje divino y muy importante. Debe ser que no sea alterado ni tampoco ignorado. Dios no improvisó el arrepentimiento, lo planeó antes de la fundación del mundo, porque Él sabía que usted y yo éramos y somos y fuimos siempre unos traidores. Pues Él pagó con su sangre y con su vida para que nosotros tuviéramos vida, y nosotros damos la espalda cada vez que volvemos a nuestros pecados. Qué importante, hermano, es saber esto para tener una buena actitud ante las predicaciones de arrepentimiento. Esas predicaciones que escudriñan intensamente nuestros corazones. A algunos no les gustan estos temas. Qué importante es que Dios mismo le encomendó este mensaje a su Hijo, y que eso es exactamente lo que Él quería decirle a la humanidad para poder ayudarla. Pero es que muchos no querían la ayuda. ¿Recuerdan a los fariseos despreciando a Jesús? ¿Sabe? Los fariseos estaban en la sinagoga. Los fariseos conocían la Biblia escrita hasta ese momento. Ellos crecían estudiando la escritura. Pero cuando Jesús les habló de arrepentimiento, lo echaron fuera. Fue tan fuerte que Jesús tuvo que decirles: generación de víboras, sepulcros blanqueados, que a la verdad por parte exterior, en la parte de afuera, se ven muy bonitos, pintados tal vez de blanco, adornados con las flores que sus familiares traían. Eso es un sepulcro blanqueado. Por muy bonito que lo pongan, no deja de ser un sepulcro donde solamente yacen huesos muertos y carne podrida. No deja de ser eso, por muy bonito que por afuera se le adorne, por muy caro que valga. Porque saben ustedes que hay niveles, ¿no? Nosotros los pobres pagamos menos, y los ricos quieren tener un gran mausoleo. Aquí yace el gran hombre, pero si no se arrepintió, ¿de qué sirve? Muchos no quieren la ayuda,
o no quisieron la ayuda y hoy tampoco muchos no la quieren. ¿Sabe? Jesús no inventó el mensaje del arrepentimiento. Jesús no lo copió de nadie. Era Dios mismo hablando a todos los hombres. Arrepiéntate. Él le decía, sus vidas están mal, abandonen sus pecados, vuélvanse a Dios, no peques más. Ese era el mensaje que resonó y conmovió a Israel en ese tiempo, y ese mensaje sigue vivo para usted y para mí en este día. Amén. Entonces creo que estaremos de acuerdo. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué necesitamos nosotros para ir al cielo? Señor, que todos se arrepientan, Señor. ¿Qué necesitamos? ¿De verdad están seguros? Porque hay una cosa muy terrible, hermanos. Hay del hombre o mujer que se atreve a decir que no es necesario el arrepentimiento, porque entonces está haciendo a Dios mentiroso. Hay del que lo altera este mensaje, pues evita que la gente entre al reino de los cielos, al reino de Dios. Hay del que quita el mensaje, porque dice Apocalipsis, el mensaje del arrepentimiento, porque Apocalipsis 22, 19 dice, el que quita, pues Dios quitará su parte del libro de la vida. Jesús mandó que se predicara arrepentimiento en todos los países. A sus discípulos Jesús mandó a predicar arrepentimiento y les mandó diciendo que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Y saliendo, dice la escritura en Marcos 6, 8 y también en el versículo 12, y saliendo estos predicaban que los hombres se arrepintieran. Amén. Es más, después de su resurrección, mandó que el mensaje se convirtiera, que por el mensaje se convertiría a las naciones en un estilo de vida a las naciones. Cristo esperaba que este mensaje fuera el pan diario nuestro, arrepentimiento todos los días. Amén. Dice él que se predicase en su nombre, en Lucas 24, 47. Vamos ahí un momento, por favor. ¿Lo tenemos? Y que se predicase en su nombre el ¿qué? Arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. ¿Usted cree que en Suecia está incluido? En todas las naciones. Era el deseo para todas las naciones. El deseo de Cristo no es algo particular para ciertos, solamente para los pastores o para algunas ciudades. Era para todas las naciones, y las naciones están llenas, repletas de pecadores como usted y como yo, que necesitamos arrepentimiento para vida eterna. Amén. Él nunca dijo a sus discípulos que hablaran a la gente de humanismo, de prosperidad económica o de religión. Él les dio el mismo mensaje que había recibido de su Padre, y ellos lo predicaron fielmente. El último mensaje de Jesús a las iglesias cristianas fue de arrepentimiento. Aún para los que ya se habían arrepentido una vez, Jesucristo les volvió a predicar arrepentimiento, pues era necesario para una restauración completa. Veamos lo que dice Apocalipsis 2:16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Wow. ¿Qué son? ¿Creen ustedes que son solamente un dicho que yo me acabo de inventar para asustarle? Déjeme decirle que si no hay arrepentimiento, un día todo aquel que no se arrepiente será partido por esa espada de la cual habla la palabra.
También en Apocalipsis, en el 3:19, dijo el Señor: y reprendo y castigo a todos los que amo. Ay, es que eso sí no me gusta, pastor, aunque, ¿cómo así que me ama y igual me reprende? Si me ama, que me deje ser feliz, dicen algunos. El pensamiento de Dios es por nuestra felicidad, es verdad, pero no la felicidad terrenal, sino la felicidad de la gloria eterna. Amén. Y reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, eso significa cuida, y arrepiéntete, dice Apocalipsis 3:19. Pero hay algo bien interesante. Esos dos pasajes de los que acabo de hablar terminan diciendo: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, Casa de Oración Estocolmo. ¿Dice así? No literalmente, pero es el mensaje para nosotros hoy. ¿Cuánto les gusta el mensaje hoy? ¿A quién creen engañar? El arrepentimiento, hermanos, no es un vendaval, un huracán, no es como el Mitch que pasó hace muchos años, o como los grandes problemas, o como un tsunami que llega y se va y no vuelve más. No, el arrepentimiento debe estar presente en la vida de todo creyente, toda la vida. Hermanos, es una mentira que a nosotros nos digan que somos salvos porque un día decimos que nos arrepentimos. Entonces ya, levanté la mano, o me levantaron la mano para que yo diga que estoy arrepentido. Incluso si usted se arrepiente ese día, pero no se vuelve a arrepentir y vuelve a sus pecados, ese arrepentimiento no cuenta. No fue genuino, porque no dio frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Que no volvimos como el perro vuelve al vómito. Muy fuerte esa palabra, ¿cierto? Y esta hora sin desayunar no suena muy bien, pero ahí con todo y eso al almuerzo llegamos y nos hemos olvidado. Así que, mis amados hermanos, los apóstoles también predicaron el mismo mensaje. El apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó que lo primero que un hombre necesita para salvarse es arrepentirse. En Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¡Wow! Ahí me gustaría que pensáramos: si no me arrepiento, vivo esclavo y estoy condenado para siempre. Pero si yo me arrepiento, no solamente que comienzo a caminar con Dios, sino que recibo el don del Espíritu Santo, recibo ayuda para no volver al pecado. Porque es muy fácil es decir: me arrepiento y ya sigo caminando solito. No, Dios pensó en la debilidad suya y mía como seres humanos con una naturaleza caída y pecaminosa. Dios no dejó nada al azar. Él envía su Espíritu Santo a morar en nuestros corazones para ayudarnos a entender la libertad con que Cristo nos hizo libres. Amén. Después este hombre, Pedro, repitió el mismo mensaje a más de 5,000 personas y dijo en Hechos 3:19: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Señor, esta iglesia necesita tiempo de refrigerio. Esta iglesia necesita una nueva fuerza, no humana, sino tuya, Dios. Esta iglesia necesita ser despertada al arrepentimiento. Esta iglesia necesita ser despertada a la fidelidad a tu palabra, Dios. Dios no iba a bendecir entonces a aquella gente a menos que tuvieran un genuino arrepentimiento. Así que cuando se arrepentían y convertían, según Pedro, serían borrados nuestros pecados para que viniera de la presencia del Señor tiempos mejores. No estoy hablando de que tenga más plata, hermano. Estoy hablando de que usted pueda dormir en paz, que usted pueda mirar a su esposo, a su esposa, que usted pueda mirar a sus hijos, a quien tenga que mirarlo y decirle:
Yo creo que hay vida en Cristo. No lo digo simple y llanamente por un convencimiento mental. Lo digo porque lo estoy viendo, porque lo estoy viviendo, y quiero que tú tengas eso. ¿Cómo podemos dar lo que no tenemos? Preocúpate de tener lo que se necesita. Y lo que necesitas hoy es arrepentimiento. Amén. Entonces, Pablo, el instrumento escogido por Dios para escribir una gran parte del Nuevo Testamento, un maestro experto en las Escrituras, que una vez visitó el paraíso, no habló de las maravillas que vio en esa visita esplendorosa. Siempre habló un claro mensaje de arrepentimiento, tanto en sus estudios, enseñanzas bíblicas en las sinagogas, como en los hogares y también públicamente. Miren lo que dice la palabra del Señor en Hechos 20, versículos 20 y 21. Hablando del ministerio de Pablo, dijo: y como nada fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros. ¿Ya lo tenemos? Hechos 20 y 21. Hechos 20, versículos 20 y 21. Y como nada que fuese útil, o sea, como nada ¿qué significa? Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros. O sea, lo que era necesario, lo que les servía, ninguna de esas cosas he callado, les he enseñado. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. ¿Se enseña en nuestra casa algo? Bueno, gloria a Dios. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Pablo no escogía solamente la sinagoga o cierto lugar para hablar del Señor. Pablo no era de la secreta como muchos. Aquí no hay de esos, pero muchos sí solamente saben que es cristiano en la iglesia y en su casa, pero ni sus vecinos ni sus compañeros de trabajo saben que es cristiano. ¿A cuánto les pasa eso? Levante la mano. En todo lugar habló Pablo de arrepentimiento. Y mire también lo que dice en Hechos 17:30. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Qué es lo que significa eso? Dios, hablando del tiempo en el que no conocían la verdad, dice: ahora manda a algunos hombres en algunos lugares que si quieren se arrepientan. ¿Cómo? Pero dice, habiendo pasado por alto esta ignorancia, ahora manda a algunos hombres en algunos lugares que si quieren se arrepientan. Ese es el mensaje hoy. Si usted quiere, hermano, Dios lo va a bendecir. Usted haga esto si usted quiere. Si yo quiero. Si yo quiero. ¿Dónde está el respeto a nuestro Creador? ¿Dónde está la fidelidad? ¿Dónde está el conocimiento del Dios vivo? No se predica a un Dios vivo, se predica a un Dios alcahueta en las iglesias. Pero no podemos ser iguales. Hoy tenemos que decir que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, y no es un pequeño consejo, es un mandato de Dios en esta mañana, que se arrepienta cada uno de nosotros. Amén. Pablo no le tembló la voz para hablar ni siquiera con el rey de arrepentimiento. Fíjese lo que dice Hechos 26, 19 y 20. Hechos 16, 19 y 20. Por lo cual, oh rey Agripa. ¿Con quién hablaba? Con el rey Agripa. No fui rebelde. Ese es el primer punto. No fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles
que se arrepintiesen y convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Me están escuchando, hermanos? Les ruego que no me distraigan. ¿Por qué no hablaba Pablo otra cosa? Él sabía el secreto para que una persona tuviera la bendición de Dios. Amado amigo, amado hermano, ¿cómo necesitamos ese mensaje hoy? Cuánta tristeza, cuánta derrota, cuánta miseria espiritual hay en muchas vidas por falta de un genuino y profundo arrepentimiento. Aunque muchos predicadores prediquen otras cosas, la Biblia lo sigue gritando: sin arrepentimiento no hay bendición. Sin arrepentimiento no hay salvación. Necesitamos oír enseñanzas que nos expongan, que nos quebranten, que nos hagan pensar, que nos hablen de las cosas claramente, y por el nombre del Señor venga convicción a nuestros corazones, convicción de pecado, y haya un profundo arrepentimiento. Entonces veremos la bendición de Dios. Muchos esperan la bendición de Dios sin arrepentirse. Si nos arrepentimos genuinamente, la verdad, podremos tener la vida espiritual que la Biblia enseña. Los predicadores de antaño hablaban claramente el mensaje del arrepentimiento. Arrepiéntanse, arrepiéntete, era el mensaje de muchos, antes de que seas, como le decía hace un momento, partido por esa espada de dos filos que sale de la boca del Señor. Porque nosotros somos los que hemos crucificado a Cristo, y lo crucificamos nuevamente, avergonzándolo públicamente, cuando nosotros decimos que somos cristianos y no nos hemos arrepentido. El mundo se da cuenta. Aló. El mundo se da cuenta. ¿No lo creen? Yo sé que ninguno va a alzar la mano, pero ¿a cuánto el mundo les ha avergonzado? Se cuenta de un pastor que caminaba por las calles de una ciudad en Estados Unidos, y un día le dio, cansado de estar estudiando y en el púlpito, se fue, como les decía, a pasear, y que se veía tan acongojado, tan triste, porque no encontraba respuestas a muchas cosas, que un drogadicto le dijo: uy, amigo, ahí en su nota, ahí todo drogado, le dijo: qué mala cara tienes. ¿Sabe? Cuando nosotros no nos hemos arrepentido, el mundo y el diablo se reirá en nuestra cara. Se reirá de nuestra profesión de fe. Se reirá el mundo en nuestra cara de nuestra falsa conducta. Se reirá de nuestra hipocresía. Si no hay arrepentimiento, no hay vida. Si tú has vuelto a caminar como caminabas antes, hoy tienes la oportunidad de decirle al Señor: perdóname. Porque la palabra del Señor nos dice que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados heredarán el reino de Dios. ¿Dice eso la palabra? Ok. Pues entonces, tal vez usted dirá: bueno, pastor, pero yo no es que sea muy afeminado, es que le parece. No, tal vez no. Pero cuánto adulterio y cuánta fornicación hay en nuestros corazones. Cuánta mentira, cuánto odio, cuánta envidia, cuánto rechazo hay en nuestros corazones. Cuánto no perdón. Amados hermanos, aunque no parezca elegante ni muy sofisticado el mensaje de arrepentimiento,
es el mensaje que Dios ha dado para nosotros. Aunque parezca demasiado duro, y a veces lo sea, eso es lo que necesitamos oír para tratar con nuestros corazones. ¿Sabe? Nuestro corazón no es algo muy bonito atravesado por una flecha que dice love. No. Eso no es. La palabra del Señor me dice que es algo terriblemente engañoso. Y no solamente eso, es perverso. Y usted no puede ver el mío, ni yo puedo ver el suyo. Pero hay uno que todo lo ve. Y aunque estés aquí de mala gana, Dios está viendo tu corazón. Y sabe también si estás recibiendo esta palabra con la actitud correcta. Es tu asunto, no el mío. Pero de parte de Dios tengo que decirle esta verdad, iglesia. Es lo que necesitamos oír las familias. Es lo que necesita oír nuestra sociedad perversa y esta sociedad cada vez más depravada. El Espíritu Santo hace un trabajo, pero ustedes y yo tenemos otro: hablar de esta verdad. Amén. Lo necesitan oír los políticos, los religiosos, los ateos y aún las iglesias. Es el mensaje de Jesús. Yo quiero preguntarle algo: ¿está su vida espiritual seca y vacía? ¿Está harta ya de ser esclavo de sus pecados y de su carácter? ¿Cuántos tienen aquí carácter impulsivo peor que el mío? Yo no es que sea mal geniado. Lo que pasa es que con los años uno se le va arrugando por acá. Entonces uno se ve serio, pero no, yo soy muy jovial. ¿Se dan cuenta que en muchas vidas o en su propia vida no hay poder ni hay victoria? Algunos dicen: Señor, yo no sé por qué a mí salgo de una y no termino de salir cuando ya viene la otra prueba y la otra prueba y la otra prueba. ¿Sabe? Cada una de esas pruebas es una gran oportunidad para arrepentirse. Amén. Usted necesita entonces, hermano amado, alimentarse con fuertes y claros mensajes de arrepentimiento para que sacudan su alma y limpien todo lo que está estorbando en su corazón. Usted necesita un profundo arrepentimiento. ¿Cuánto lo necesitan hoy? Hay unos que lo necesitan doble. El hermano se estaba estirando. Yo pensé, yo doble. No, se estaba estirando ahí. Necesitamos, mis amados hermanos, entender esta verdad. Por aburrido que les parezca este mensaje, ¿sabe? Si este mensaje no les gusta, primero me alegro, pero tengo que recordarles que a usted no le gustaría entonces encontrarse con Jesucristo. ¿Cuántos lo aman? ¿Aman a Cristo? ¿Cuántos quieren hablar con Cristo? ¡Qué emoción, voy a hablar con Jesucristo! Y muchos creen que Cristo le va a decir: no, si no hace falta. Sí. Cristo lo va a mirar no como hijo. Cristo no lo va a mirar ni siquiera como amigo, sino que le va a decir: qué bien lo has hecho, colega. Se creen a la altura de Cristo. Ya ganaron todo. Pero eso es un engaño del diablo. Hoy necesitamos arrepentimiento. Hoy, no mañana, hoy. Y si usted está dispuesto a arrepentirse, yo, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor Jesús, le convoco a ponerse en pie, abrir su corazón y prepararse